alma te bendice, Señor. Señor, majestuoso Dios. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Eres santo, santo, Aleluya. Señor. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atuarriba, en Arecibo. Le damos la cordial bienvenida a todos los que están con nosotros en este lugar adorando y glorificando el nombre del Señor. Amén. También queremos darle la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través de Facebook. Esperamos en el Señor que en esta mañana usted sea edificado en la palabra del Señor. Amén. Y que reciba una palabra que transforme su vida. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Bendito el Señor. Yo quisiera que usted me acompañe a las Escrituras, a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, versos del 1 al 18. 2 de Corintios capítulo 10, versos del 1 al 18. Santo. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder, resultamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Bendito el nombre del Señor. Puede sentarse en la presencia del Señor. No deje de adorarlo, no deje de alabarle, porque aquí nosotros no prohibimos alabar al Señor. Amén. Así que alabe a Dios con todo su corazón, alábelo con todo lo que tenga, porque nosotros estamos ya preparados para saber adorar a Dios. Amén. Aleluya. Así que el espíritu de los que han nacido de nuevo está listo para recibir la palabra de Dios, aunque nuestra mente no lo entienda. Amén. Amén. Si usted fue nacido de nuevo, ya usted está listo para recibir lo que Dios tiene para su vida, aunque tu mente no lo comprenda.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que viene de la boca de Dios, dice la palabra. Amén. Santo. Así que de la boca de Dios no salen historias. De la boca de Dios no salen filosofía, sino palabras que son espíritu y que son vida. Amén. Así que hoy yo quiero hablarles bajo el tema procedimientos de cambio. Procedimientos de cambio. Víctor Frank dijo en una ocasión: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está toda nuestra libertad. A veces pensamos que los grandes pensamientos surgen en la comodidad de la casa. Sin embargo, este surgió en un campo de concentración nazi. Oiga eso. Y allí, en medio del peligro, Víctor Frank entendió que sin importar los acontecimientos o el maltrato físico, él podía controlar sus pensamientos porque nadie tenía poder sobre ellos. Esa es la capacidad humana que se llama resiliencia, donde aún en los momentos difíciles como la muerte de un ser querido, un accidente, podemos tomar decisiones y superar circunstancias traumáticas. Prácticamente usted y yo ya estamos a la mitad del año, a punto de comenzar el mes número 6, ¿sí o no? Y cada día que resta en este año es una página con un contenido que tiene más de 180 páginas y con un contenido que nosotros desconocemos, porque usted no sabe lo que va a pasar. De aquí a diciembre usted no conoce lo que va a pasar. Pero para nosotros terminar este año en pie de lucha, debemos tener más que una gran visión, que es importante. Debemos tener un buen corazón, que es necesario. Debemos tener buenas intenciones, que es admirable. Buenas destrezas y poderosos dones que tienen su valor. Se va a requerir también que tengamos las motivaciones, los valores, el fundamento y el entrenamiento correcto para manifestar el plan de Dios. Amén. Bendito Dios. Dile al que está al lado tuyo: yo terminaré de pie. Yo terminaré de pie. O yo creo que alguien no lo dijo creyéndolo. Yo terminaré de pie. Yo terminaré de pie. Eso es, dígalo creyendo. Usted va a terminar de pie. Amén. Vamos a terminar de pie. Entonces, según va pasando el tiempo, vamos atravesando por temporadas de tensión, temporadas de transición y temporadas de cambio. Ahora nosotros estamos aquí edificándonos, después iremos a algún lugar a almorzar. Si usted quiere invitarme, me puede invitar, estoy disponible para que me invite a almorzar hoy. Pero la verdad es que no controlamos lo que nos va a pasar en la vida, ¿no? Usted no tiene el poder para controlar lo que a usted le va a pasar. La comodidad que usted tiene ahora, la comodidad presente, puede cambiar en cualquier momento. Usted está sentadito cómodo ahí, pero esa comodidad puede cambiar en cualquier momento, porque la vida está en constante evolución, en constante desarrollo, en constante movimiento, donde nosotros tenemos tensiones, transiciones, pero también hay unos procedimientos de cambio. Entonces, si podemos resistir las tensiones y las transiciones, eso determinará si podemos entonces con nuestra asignación. ¿Cómo enfrentaremos los momentos de tensión y transición? ¿Cómo los vamos a enfrentar? Cuando las cosas cambian, cuando viene el divorcio, cuando los hijos dejan de congregarse, cuando llega la enfermedad, cuando el negocio está estancado, cuando tenemos que enfrentarnos con un carácter, enfrentarlo con un carácter perfeccionado, con un carácter probado y aprobado por Dios, con claridad en el llamado, con diligencia en el don que se nos ha confiado, desarrollándonos en conocimiento, amando a la iglesia, conocer el principio de la honra y aprender a trabajar en equipo. Esas son cosas que nosotros necesitamos para poder cumplir con la asignación. Pero también vamos a necesitar capacidad de resistencia para no rendirnos, para no retroceder, para no dejarnos intimidar con lo que nosotros escuchamos. Óigame, mire qué mucho que nos pasa a nosotros, que escuchamos cosas y nos intimidamos.
y no nos atrevemos a avanzar quizás. Pero necesitamos desarrollar esa resiliencia, esa resistencia. Es necesario que nosotros la desarrollemos para que sepamos que con esa resistencia es el fruto de nuestra vida ligada a Cristo. Señor. Que nuestra fortaleza supera mis circunstancias. Amén. Amén. Que en nuestro interior Cristo está siendo formado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Señor, aleluya. Y que estamos en unos procedimientos de cambio. Por eso hoy muchos estamos de pie, aun cuando en ocasiones hemos sido débiles, la hemos pasado difícil, hemos estado incómodos, porque adentro se nos activó la capacidad del más que vencedor. ¿Cuántos adoran a Dios? Que nos habita y nos hace ser capaces de resistir cualquier cosa que se nos presente. Gracias, Dios. Bendito Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra capacidad de resistir, nos volvemos capaces de vencer todas las circunstancias que atravesamos. Bendito Dios. Porque el reto de nosotros es vencer el dolor causado por nuestras experiencias de la vida. Dígame usted si la vida no le ha dado, cantazos y usted no tiene que levantarse de ellos, ¿verdad? Óigame bien lo que le voy a decir, vuelvo a repetirlo. Nuestro reto es vencer el dolor causado por nuestras experiencias de vida. Óigame bien, no para pelear con Satanás, porque ya Satanás está derrotado. No es ver si Dios me va a bendecir, porque en Cristo ya nos bendijo. No es ver si Dios tiene misericordia de nosotros, porque en Cristo ya extendió su misericordia. Gracias a Dios. Tenemos que reenfocarnos. Tenemos problemas con la mira. No enfocamos bien. Estamos enfocándonos en pelear con un derrotado. Nos enseñaron a enfocarnos en eso y no a darnos cuenta que hay cosas que están en nuestra cabeza que nosotros tenemos que pelear con ellas y tenemos que ser resistentes a las cosas y a los ataques que vienen a nuestra vida. Tenemos que enfrentar el dolor en las relaciones. Tenemos que enfrentar el dolor en los negocios, en todos los niveles de la vida. Pero no nos pueden detener. Óyeme bien, esas cosas que vienen a tu vida no pueden detenerte. Debemos verlo como la catapulta que nos va a llevar a crecer y a madurar en Cristo. Porque la crisis con la que tú pensaste que el diablo acabaría contigo es la que Dios ha usado para fortalecerte. Aleluya. Lo que tú creíste que impediría tu levantar es lo que Dios ha usado para catapultarte. ¿Cuántos adoran a Dios? Toca al que está al lado tuyo y dile: no me rindo a pesar de lo que yo pueda estar viviendo. Aleluya. No me rindo a pesar de lo que yo pueda estar viviendo. Tú no eres de los que se rinde. Óyeme bien, te estoy hablando a ti, iglesia. Tú no eres de los que se rinden ni de los que retroceden, sino de los que proceden y avanzan a la madurez y a la experiencia de una vida entregada a Cristo. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Tenemos que aprender a superar cualquiera sea el dolor para mantenernos firmes en medio de la crisis, para avanzar y conquistar. Que en medio de la crisis nosotros podamos decir: este no es el fin, esto no me va a detener. Pablo era nuestro modelo. Él siempre estaba avanzando en el cumplimiento del eterno propósito, sin importar las situaciones, las tensiones, las tribulaciones que pudo haber vivido y que vivió. Mire cómo él se refiere a sus experiencias en 2 de Corintios 11, 22 al 29. Mire lo que él dice allí. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice él. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número,
en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de río, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación y peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Oiga bien, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si usted ha pasado momentos de prueba, si usted ha tenido pruebas en la vida, si usted ha tenido circunstancias difíciles en la vida, acabo de relatarle la vida de un hombre que a pesar de las pruebas, de las luchas y de los conflictos, glorificó a Cristo siempre. Amén. Edificó la iglesia. Escribió cartas desde la prisión para fortalecer a las iglesias. Testificaba a sus custodios. Y discipuló, óyeme bien, la próxima generación que continuaría con lo que él les había enseñado y había comenzado. A pesar de las circunstancias, siguió haciendo lo que se le había asignado. Bendito Dios. Pero Pablo sabía algo que nosotros necesitamos saber para tener resistencia. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1 le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oye bien, te lo vuelvo a repetir. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dile al que está al lado tuyo: esfuérzate en la gracia. Oye, pero díselo creyendo. Esfuérzate en la gracia, porque habrá momentos donde la carne querrá rendirse, que te tirarán con todo, que te empujarán para que te caiga, pero tú te vas a esforzar en la gracia. Habrá momentos donde no podrás pagar las deudas. Habrá momentos donde tú querrás tirar la toalla. Habrá momentos donde tú tengas malas experiencias, donde otros te van a decir: si yo fuera tú, haría esto o haría aquello. Pero tú le vas a decir: yo no soy tú, yo me voy a esforzar en la gracia. Aleluya. Aleluya. El problema es que nosotros leemos texto y lo recitamos sin vivirlo. Yo conozco mucha gente que se lo sabe de memoria, pero a la hora de la verdad ni los interpretan bien ni los viven. Si los decimos, nosotros tenemos que saber lo que estamos diciendo, porque el problema es que se lo decimos a los demás en las crisis, en sus crisis, pero en mis crisis no nos funciona. No. Yo le digo allá al hermano: mira, eso la Biblia dice tal cosa, pero cuando yo estoy en la misma circunstancia, a mí no me aplica lo que le dije. ¿Ah? Porque muchos están pensando que la Biblia es un libro de fórmulas o una varita mágica, que recitamos 3 textos en orden y se resuelven las cosas. Estando en crisis, siempre va a aparecer, óyeme bien lo que te estoy diciendo, cuando tú estés en crisis, siempre va a aparecer alguien que te va a recitar, que te va a citar 5 versos, que te va a dar 3 consejos, que te va a dar 2 exhortaciones. Ya verás que si haces esto, Dios va a hacer lo otro. ¿Ah? Siempre va a aparecer alguien. No te preocupes, Dios está contigo. No te preocupes, Dios te va a sacar adelante. ¿Ah? Pero casi siempre, y digo casi siempre, esta gente tiene poca experiencia de vida. Porque cuando hemos pasado por algunas cositas, cuando usted y yo hemos pasado por algunas cositas, desarrollamos la capacidad de escuchar y de hablar menos. Bendito Dios. Santo.
La intención bíblica es revelarnos lo que Dios hace a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo. Sí, Señor. Bendito Dios. Entonces, para nosotros entender a Pablo en 2 de Timoteo, hay que entenderlo primero en 1 de Timoteo, valga la redundancia. Sin saber por qué Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia y que sufra penalidades como soldado, vamos a recitar el texto sin entenderlo. Pablo le está hablando a un joven pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia que Pablo levantó en uno de los viajes misioneros que tuvo. Y los historiadores dicen que esa iglesia comenzó a crecer y tuvo un avance impresionante. Así que en 1 de Timoteo es una carta apostólica en vez de ser una carta pastoral. Porque Pablo le aconseja a un hijo apostólico como la iglesia del Señor debe ser administrada. Allí Pablo le menciona a los diáconos, los ancianos y las características y frutos necesarios en aquellos que anhelan participar del gobierno eclesiástico. Por ejemplo, quien no gobierna bien su casa, no puede gobernar la iglesia del Señor. Aleluya. Pablo hace un recorrido de lo pequeño a lo grande porque en realidad las cosas de Dios no comienzan en público, sino en privado. Señor. El entrenamiento más poderoso que tú vas a tener será en privado para producir manifestación en público. Puede que tú estés frustrado, puede que te frustres porque ahora mismo estás escondido, pero es allí donde Dios empieza a perfeccionarte. Amén. Donde nadie dice amén a tus mensajes, nadie aplaude algo que le parece interesante. En ese escondite donde tú te predicas a ti mismo, donde tú te edificas a ti mismo, donde tu mensaje te bendice y nadie más lo escucha, pero en el escondite se está formando el ministro que Dios usará para traer su mensaje de gracia y de restauración. Amén, aleluya. Sí, hay mucha gente que se frustra porque la iglesia no crece. Hay mucha gente que se frustra porque la gente no quiere venir a la iglesia. ¿Sabe una cosa? Ese no es mi trabajo. Eso es trabajo del Espíritu. Mi trabajo es predicarte la palabra. A mí me llamaron a eso. Alábalo. Entonces Pablo aconseja a Timoteo durante el gobierno, óigame bien, del 8º emperador de la historia, llamado Nerón. Uno de los emperadores más crueles y violentos que se ha conocido. Bajo el gobierno de Nerón, él está matando cristianos. Óigame bien. De hecho, dice la historia que Nerón quemó a Roma y acusó a los cristianos para tener excusa de perseguirlos y matarlos. Dice la historia que Nerón cogía a los cristianos, los mojaba en aceite hirviendo y los prendía para que fueran luz en las terrazas del palacio durante la noche. Busque la historia para que la lea. Dice la historia que Nerón mató a patadas a su mujer encinta. Y mató a su mamá, mató a su papá, mató a su medio hermano, con tal de que no le quitaran el trono. Dice la historia que Nerón se enamoró de un hombre y lo castró para poder casarse con él. ¿Ve? Y Pablo le está hablando a Timoteo en el tiempo donde Nerón es el emperador. Por eso es que Pablo, cuando le habla a Timoteo en la primera carta, le habla de los que naufragaron en la fe y abandonaron la iglesia. ¿Por qué abandonaron la iglesia? Esa gente que Pablo le dice, esa gente que estuvo contigo una vez,
se volvió atrás por temor a morir. Y Pablo le da 14 consejos apostólicos para que Timoteo pueda conducirse ante los cambios de la vida. La gente se iba de la iglesia, no podía quedarse allí si estaban siendo amenazados por Nerón. Temían morirse. Y entre los consejos que Pablo le da a Timoteo, le dice: no te dejes gobernar por las pasiones juveniles. No te dieron espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Sufre penalidades como buen soldado. Soy tu ejemplo. Le dice: en mis cárceles yo sigo cumpliendo con el propósito de Dios. Sí, porque usted sabe que Pablo, estando preso, escribió cartas a las iglesias, ¿lo sabía? Y Pablo sabía que él no estaba preso por consecuencia de los romanos. Pablo decía: yo preso en el Señor. Amén. Aún en la cárcel, Pablo sabía que él estaba allí para poder cumplir el propósito de Dios. Por eso decía: este es el mejor tiempo para yo sentarme a escribir. Porque si estoy afuera no tengo chance para escribir, porque estoy evangelizando, estoy haciendo otras cosas. Ahora el tiempo de estar preso yo lo uso para escribir. Pero si usted cae preso, usted se empieza a lamentar allá adentro. Pablo no se lamentaba. Pablo lo que hacía era que se ponía a escribir. Pablo quiere motivar a Timoteo, por eso le dice: esfuérzate en la gracia. Pablo le dice que la gracia, además de salvarte, óyeme bien, la gracia, además de salvarte, te fortalece, te preserva y te empodera. Amén. Timoteo sufre penalidades como un buen soldado. Le dice Pablo: algunas veces vas a tener ganas de rendirte, pero cuando te lleguen esas ganas, recuerda que la gracia te fortalece para enfrentar cualquier cosa. Gloria a Dios. Pablo nos da los principios que gobernaron su vida. La iglesia de Corinto, óigame bien, la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo. Los edificó y los afirmó en la fe durante 18 meses. Los corintios vienen del paganismo y no del judaísmo. Escúcheme. Esto es trasfondo histórico, esto es contexto histórico. Y había que ordenar el comportamiento de esa gente. Fue la iglesia con más dones manifestados. Oiga eso. Pero fue la iglesia más desordenada también. Por eso es que la carta a los Corintios, Pablo enfatiza en el orden. Porque para manifestar dones no hay que ser maduros y ordenados. Yo creo que no me entendiste. Pablo en la carta a los Corintios habla del orden. ¿Por qué? Siendo una iglesia que manifestó tantos dones, pero era desordenada. Porque para manifestar dones no hay que ser maduros y ordenados. Bendito Dios. Tú puedes manifestar dones y ser un inmaduro. Puedes manifestar dones del Espíritu y ser un desordenado. Y en 2 Corintios capítulo 10 verso 1, mire lo que Pablo le dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Aquí Pablo se está definiendo y dice que su identidad ministerial es el resultado del desarrollo de la verdad de Cristo en la vida de él. Por eso que usted ve que él le dice: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Muchos hubiesen apelado a la maestría. Muchos hubieran dicho: es que yo tengo 25 años de pastorado. Muchos hubiesen apelado al diploma de doctor. Pero Pablo aquí apela a la mansedumbre y ternura de Cristo. Porque para Pablo Cristo no era el tema de predicación. Óyeme bien.
tampoco a quién poner primero, a quién poner número uno en una lista de prioridades. Para Pablo tampoco era alguien que viene a adorar una vez por semana al recinto sagrado. Para Pablo, Cristo era en quien él se movía, en quien él era y existía. Cristo era el todo de la vida de Pablo, no quien le resolvía los problemitas o a ese a quien venía a adorar una vez por semana para calmar su conciencia religiosa. Para Pablo, Cristo era la razón de existir, quien gobernaba su acostar y su levantar. Por eso podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si para nosotros Cristo es el todo de nuestra vida, entonces Él tiene el control sobre cada faceta de nuestro existir. Aleluya. Pablo quiere decir que su identidad no está en quien eres. Óyeme bien. Pablo te está diciendo en esta mañana que tu identidad no está en quien tú eres. Tampoco está en lo que hayas logrado. Tu identidad está en Cristo en tu vida. Amén. Tu identidad es Cristo en tu vida. Señor, aleluya. La segunda cosa que Pablo trabaja en su estilo ministerial en 2 de Corintios capítulo 10 verso 2, le dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo era humilde, pero no era débil. Oiga eso. Porque humilde no es sinónimo de pobre. Humilde es aquel que sabe que todo lo que tiene, lo tiene por gracia. Amén. Obtuvimos autoridad a través de Cristo para edificación, no para destrucción. Bendito Dios. El creyente o el líder procesado por Dios no usa su autoridad para imponerse, para obstaculizar, para subestimar y menospreciar, sino la usa como una virtud para inspirar, levantar, amar, sanar, cuidar, bendecir y proteger a los demás. Bendito Dios. Tercero, Pablo identifica las armas de la milicia. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo está enfatizando que las armas no son carnales. Pablo está diciendo que su poder no estaba en la oratoria elocuente. Pablo está diciendo que el poder no estaba en el conocimiento filosófico, sino que dependía del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Por eso es que dice: no fui a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo. Puede que exista gente más elocuente que tú y con más recursos que tú, pero cuando Dios te envía a un lugar, no es la capacidad de tu elocuencia, sino es en su poder. No vas a impresionar en la carne, sino a ejercer la tarea asignada. Y cuando Dios te envía, óyeme bien, no hay diablo que resista a un enviado de Dios. Amén. Aleluya. Les voy a dar una clave que está en este texto. Pablo enfrenta y lo hace dentro de un contexto cultural diferente al nuestro. Mire, a los corintios les gustaba el conocimiento filosófico griego.
Y los historiadores dicen que los corintios por las tardes se iban a las plazas para escuchar a los filósofos. Por eso es que Pablo hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Porque esta gente se quedaban perplejos escuchando filosofías elocuentes, y él les dice: los filósofos vienen con sabiduría humana, pero yo vengo con demostración del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos que nuestra mayor tarea como congregación y como creyentes es lo que Pablo dice. Podemos salvar a una persona y nunca transformar su entendimiento. Wow. Hay gente que se resiste a los cambios. De hecho, un amigo que tengo dice que los cambios crean resistencia. Usted puede salvar a una persona y nunca transformar el entendimiento de esa persona, porque se quiere mantener en lo que ya conoció. Pero cuando usted pone su fe en Cristo, ocurre un nuevo nacimiento. Aleluya. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ocurre un nuevo nacimiento. Su espíritu nace de nuevo, pero su mente no. ¿Cómo fue que usted dijo? Sí, escuchó bien. Cuando usted nace de nuevo, su espíritu nace de nuevo, pero su mente no. Ahora la pregunta es, cuando usted se convirtió, le hicieron un lavado de cerebro y le cambiaron la mente, y usted empezó a ver cosas diferentes, empezó a hablar diferente, porque en ese momento como que le hicieron un trasplante de cerebro. ¿Verdad que no? Usted se convirtió, pero siguió con su mente igualita. Y en la mente suya están los paradigmas, están los efectos de la cultura, están las estructuras de nuestra religión, sea cual sea. Porque cuando yo digo las estructuras de la religión, mucha gente va a pensar en un sector específico. Pero no. Las estructuras de nuestra religión están en todas las esferas, en todas las denominaciones. ¿Sabe? Por eso es que él le dice: yo no peleo con armas carnales. Y Pablo le dice que él está derribando fortalezas. Óigame bien. Fortaleza es algo que impide la penetración de otra cosa para que te pueda gobernar desde adentro. Aleluya. Cuando nosotros venimos a Cristo, llegamos con muchas fortalezas en nuestra mente, con paradigmas del mundo. Llegamos con todo un sistema que la Biblia le llama el mundo de iniquidad. Ese sistema ha sido creado en nosotros, óigame bien, ese sistema ha sido creado en nosotros por nuestra cultura, por nuestra familia, por nuestras experiencias de la vida, por la escuela, por la gente con quien me crié, por la iglesia donde me convertí. Toda esa gente, todos esos sectores son los que están influyendo en usted y han creado en su cabeza la postura que usted pueda tener. Toda forma de estructuras en nuestros pensamientos que vienen de esa base se convierten en fortalezas. Escúcheme. Y esa fortaleza es una barrera mental que usted tiene ahí. Por esa vez nosotros nos preguntamos: pero fulano de tal lleva 20 años escuchando la palabra de Dios y todavía parece que no madura. Y sigue inmaduro porque tiene una fortaleza mental impidiendo que la verdad de Dios penetre. Ese es todo el problema que tiene. Esa persona con esa fortaleza mental, ¿es salvo? ¿Es de Dios? Claro que sí.
Pero esa persona no ha renovado el espíritu del entendimiento por medio de la palabra de Dios. Ese es el problema que tiene. Se salvó, creyó en Cristo, pero como tiene unas cosas en la cabeza creadas por la cultura, no quiere sacar esas cosas de la cabeza, sencillo. No está dejando que la palabra de Dios transforme su entendimiento. Por eso es que Pablo le dice, y escúcheme bien, aquí viene la palabra de vida y la palabra de verdad. Pablo le dice, yo no voy a pelear con ustedes en la carne, sino que yo voy a derribar todo pensamiento que se levanta contra la obediencia a Cristo. Bendito Dios. ¿Y cómo se derriba un pensamiento? Con otro pensamiento. Por eso es que yo le he dicho muchas veces a ustedes, tienen que vaciarse de lo que ya ustedes han conocido para poder meter información nueva. Esto es como la computadora. Y si no, pregúntenle a nuestro hermano que sabe un poquito de eso. Hay que vaciar el disco duro, darle un, ¿cómo es que se llama eso? Un reformateo. Para vaciar toda la información que hay en el disco duro y meter información nueva. Pues nosotros aquí, en nuestro disco duro, tenemos que hacer eso mismo, vaciar la información para poder meter información nueva. Así que un pensamiento se derriba con otro pensamiento, porque los pensamientos de Dios son más poderosos que los pensamientos de la religión. Los pensamientos de Dios son más poderosos que los pensamientos de la cultura, que los pensamientos de la gente con la que yo me crié. Tu cultura te puede decir que tú no puedes, pero el reino te dice, tú eres un más que vencedor. Aleluya. La religión te dice, cuidado, si haces eso puedes perder el amor de Dios, pero como tú sabes quién eres en Cristo, le dicen mirándole a la cara, espérate, me parece que te equivocaste. Imposible, Dios a mí me ama porque yo estoy en el amado. La cultura puede decir, no llegarás a nada, no vas a prosperar, pero de repente la mente de Cristo empieza a decirte, tú no eres un evangélico religioso más, eres un rey, eres un sacerdote que yo he puesto en Puerto Rico. Aleluya. Y se abrirán puertas que tú pensaste cerradas, pero se abren porque tu mente empieza a asimilar la verdad trascendental de quien tú eres en Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Hay puertas que se te van a abrir, puertas que tú pensaste que estaban cerradas, pero se van a abrir porque tú pudiste cambiar paradigma, porque tú pudiste derribar pensamientos, porque tú pudiste derribar fortalezas mentales que no te están dejando echar para adelante. Bendito Dios. Y no tiene nada que ver con dinero, porque la gente rápido piensa en prosperidad, pero en chavo. Tenemos que derribar pensamientos aquí que nosotros traemos de nuestra niñez que no nos dejan avanzar en Cristo. Y todo ese cambio lo demuestra nuestro vocabulario. Oiga. ¿Ah? Yo le decía los otros días que a la gente se le hace difícil cambiar el vocabulario evangélico que tiene. Y cuando tú le tratas de enseñar otra cosa, inmediatamente piensan que tú eres un hereje. Porque tú le estás tratando de enseñar algo diferente. Otros te dicen, eso está chévere, pero pues yo sigo con lo mío, porque a fin de cuentas ya lo hacemos así de toda la vida. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos. ¿Ves? Tú tratas de enseñarle cosas, pero la gente no las quiere entender. Y nuestro vocabulario demuestra que estamos cambiando aquí adentro. Sí, Señor. Si usted sigue hablando lo mismo, pues definitivamente se sabe que aquí arriba no ha habido ningún cambio. Pero si usted comienza a hablar diferente, se demuestra que aquí arriba está habiendo cambio. Bendito Dios. Qué difícil se le hace a los cristianos cambiar el saludo. ¿Ah? Y de hecho se cantaba un corito, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Entonces cogemos eso y lo ponemos a un nivel tal que es intocable, que es incambiable, no se puede cambiar porque ya nosotros lo elevamos de categoría. Y yo no tengo ningún problema con el saludo.
Pero si la Biblia me dice a mí que ya yo fui bendecido con toda bendición en lugares celestiales, pues entonces yo tengo que cambiar mi mentalidad. Ya yo no puedo andar por la vida esperando a que Dios me bendiga en algún momento, porque la Biblia dice que ya me bendijo. ¿Ah? El problema es que la mayoría de nosotros lamentablemente adoptamos un vocabulario que nos identifica ante los demás como cristianos, aunque vaya contrario a la Biblia. ¿Ah? Repetimos cosas sin pensarlas y sin analizarlas. Decimos cosas que están en desacuerdo con Dios, porque estamos desalineados de la verdad revelada. Y el problema se agrava porque no queremos cambiar. Y usted lo escucha cuando dice que a mí me enseñaron la sana doctrina. ¿Ah? Es que el pastor que yo tenía era tremendo, era un predicador de fuego. Allí me enseñaron bien, no me enseñaron nada incorrecto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro 1:3 dice: ya Dios en Cristo te dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Pero como tenemos mentalidad de deuda en lugar de mentalidad de agradecido, creemos que tenemos que ganárnoslo. Creer que tengo que ganarme lo que ya Dios me dio es diferente a agradecer lo que por gracia ya se me entregó en Cristo. Por eso que usted ve que la gente dice que se quieren gastar como cabe vela, porque quieren ganarse lo que ya Dios le dio en Cristo. Quieren ganarse con sus esfuerzos lo que ya Dios le dio en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Bendito Dios. ¿Ve? Hay diferencia entre el cristiano que siempre busca pagarle a Dios lo que le debe y el cristiano que vive agradecido de lo que Dios ya le dio. Aleluya. ¿Ah? Por eso cuando usted viene a este lugar y se reúne aquí con nosotros, nosotros comenzamos a decirle: ya usted es bendecido en el Señor. Comience a adorar, comience a agradecer lo que Dios ha hecho por usted. Deje de estar tratando de pagar con sus actos lo que ya usted no va a poder pagar, porque la salvación no tiene precio para usted. ¿Sabe una cosa? La salvación es gratis. El precio alto lo pagó Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué tú quieres pagarla? No la vas a poder pagar. ¿Ah? Para que nadie me mire como que yo estoy citando el Corán, le voy a decir dónde está eso que acabo de decir en la Biblia. Vaya a Hebreos 12:28. Hebreos 12:28, miren lo que dice allí. Dice: porque habiendo recibido un reino inconmovible, vivimos agradecidos. Hebreos 12:28. Porque habiendo recibido un reino inconmovible, vivimos agradecidos. Dígalo conmigo: lo tengo. Aleluya. Va, pero dígalo creyendo: lo tengo. Aleluya. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Tengo el poder, tengo la autoridad, tengo la gracia, tengo el favor. Óyeme bien, tengo las conexiones divinas ordenadamente, aleluya, divinamente ordenada. Van a venir momentos que cuando yo llegue, lo estancado se va a soltar, porque Dios pondrá negocios en nuestras manos. Amén. Confiándonos lo que nos pertenece por herencia, porque somos sus escogidos. Amén. Aleluya. Entonces, siempre que enfrentemos un pensamiento contrario a la verdad revelada, tenemos que derribarlo. Te lo vuelvo a repetir. Siempre que enfrentemos un pensamiento contrario a la verdad revelada, tenemos que derribarlo. ¿Cómo lo vamos a derribar? Dice el texto: cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y eso significa que cuando tu mente te diga: Dios no te ama, tú le digas: te equivocaste, Él me ama más
de lo que yo soy capaz de entender. Sí, Señor, aleluya. Que cuando tu mente te diga, estás en una situación por una maldición generacional que tu abuela provocó hace 3 generaciones atrás, tú vuelvas y le digas a tu mente, te equivocaste otra vez. Yo estoy en Cristo y en Cristo no tenemos maldiciones generacionales porque Él llevó la maldición para que yo sea bendecido. Amén. Aleluya. Que cuando tu mente te diga, ven a la iglesia para que seas bendecido, tú le digas, te agradezco el consejo, pero yo no voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Yo voy a la iglesia porque ya Él me bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Gracias a Dios. Y Pablo nos va a dar la clave de cómo todo se puede enfrentar y qué es lo que ya tenemos. Diga conmigo, la medida. La medida. La medida. Del verso 15 en adelante, dice que Él opera según la medida que le fue dada. Escúchame bien y ya estoy terminando. Cada creyente tiene una medida. En griego viene de la palabra metrón y no es megatrón. No tiene nada que ver con la película. Es metrón. ¿Ah? Metrón es el espacio asignado por Dios donde tú operas legalmente. En otras palabras, donde Dios te pone, ni el diablo te saca. Amén. Y lo que Dios te da, nadie te lo quita. Amén. Alábalo, alábalo, alábalo. Dale una alabanza, dale una alabanza. Oh, gloria a Dios. Y Pablo termina diciendo que no estaba haciendo trabajo donde otro ya había trabajado. Él sabía que los corintios, Dios se los había asignado a él. Óyeme bien. Aquellos que vinieron a judaizar a los corintios, a regresarlos a la ley, a regresarlos a la tradición, a regresarlos a la costumbre, a regresarlos a los ritos, no iban a triunfar porque Dios había comenzado una obra en ellos que la iba a terminar y reconocerían que el instrumento para terminarla era Pablo. La obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar hasta los días del fin. Amén. Aleluya, aleluya. Y Pablo recibió una medida divina que le daba autoridad para edificar y cumplir con aquella labor apostólica. Y una vez Pablo entiende el metrón, se convierte en innecesaria la manipulación y la presión, porque justamente con la medida que Dios le da, viene la gracia para cumplir con el trabajo. Gracias, Señor. Entonces Dios le ha dado una medida a cada cual. Escúchame, iglesia, pacto de gracia. Dios te ha dado una medida a cada uno de ustedes, le ha dado una medida. Alégrate. Alégrate en ser efectivo donde Él te ha puesto, en vez de envidiarle lo que Él le dio a otro. Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque todos estamos mirando siempre para el lado. Y encontramos que la grama al otro lado siempre está más verde. Y cuando brincas al lado allá, te das cuenta que te habían puesto una mica de color verde para que tú vieras que allá estaba verde. Y cuando te tiraste para el otro lado estaba igual de seca que acá. O por lo menos donde tú estabas estaba más verde que allá. Porque nunca estamos conformes donde Dios nos pone. Bendito Dios. Nunca estamos conformes con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque nosotros siempre queremos más. Porque por nuestra mentalidad siempre estamos buscando más, más, más y más. Y no estamos dejando que Él sea el que nos lleve y nos dé. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que el que viene al Señor entra, porque Jesús es la puerta. Y dice, cuando tú entres por aquí, vas a entrar y vas a salir y vas a encontrar el pasto verde. Santo eres Dios. Él nos dio una medida a cada uno de nosotros. Y con esa medida vas a poder fallar en algún procedimiento.
porque fallar es permitido. Lo que nunca vas a poder hacer es abortar. Al final de la carrera vas a cumplir con el plan que Dios tiene para tu vida. Amén. Te podrás esconder, pero donde quiera que te escondas, allí Él te va a encontrar. La Biblia dice que si subiera a los cielos, allí está Él. Y si me fuera al fondo de la mar, allí también estaría. ¿Ah? Donde quiera que tú vayas, te va a encontrar. Santo eres Dios. Y como ya Él te marcó, no te va a dejar hasta que tú cumplas lo que tienes que cumplir. ¿Sabes una cosa? Él te va a capacitar para hacerlo. Y si fallas en algún momento, no hay problema. Él sabía que tú ibas a fallar. Y eso era parte del plan para que tú pudieras crecer y madurar en Él y pudieras seguir cumpliendo con el plan. Aleluya. A diferencia de mucha gente que dice que cuando tú fallas en el plan, tú abortaste el plan y tú te fuiste de la voluntad de Dios. Yo te estoy diciendo que cuando falle, eso es algo que Dios había planificado ya en tu vida para que tú pudieras cumplir con el propósito de la manera correcta. Sí, Señor, aleluya. Nosotros vamos a tener episodios complicados porque nosotros somos seres humanos. Y vamos a tener episodios complicados donde a lo mejor tú piensas que no vas a salir de ellos. Pero según la medida que Él te ha dado, te va a levantar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a enviar y vas a cumplir la razón por la cual Él te trajo a su reino. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo te tengo que decir en esta mañana, en esta tarde ya quizás, no te rindas. Camina con la frente en alto por donde quiera que vayas. Porque tú eres un hijo marcado, con una medida dada. Y lo que Dios te ha dado, nada ni nadie te lo podrá quitar. Porque tú perteneces a un reino inconmovible. Amén. Aleluya. Ponte de pie. Padre, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, sabemos que tú nos escogiste, sabemos que tú marcaste el camino, sabemos que tú escribiste nuestro plan y sabemos que la obra que tú comenzaste en nosotros la has de terminar. Sabemos que tú nos vas a llevar paso a paso por donde tenemos que ir para cumplir con el plan que ya tú estableciste en nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta hora no importa lo que pase, sabemos y confiamos que tú estarás con nosotros siempre y nos vas a ayudar para que podamos cumplir con tu propósito. Señor amado, en esta hora te pido que esta palabra cale en lo más profundo del corazón de nuestros oyentes, Dios amado. Que puedan entenderla, que puedan crecer, que puedan madurar, que puedan ser transformados por la palabra que ha sido predicada en esta hora, Señor. Y que puedan dar testimonio de que fueron transformados y edificados por la palabra que escucharon a través de este video. Señor eterno, te doy gracias porque yo sé que tú nos estás ayudando a crecer y a madurar. Que tú eres el que estás con nosotros de principio a fin. Sabemos que ya tú nos diste todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y que ahora, Señor amado, nosotros contamos contigo a nuestro lado como poderoso gigante. Aquellos, Señor, que ponen sus peticiones en esta grabación, Señor, en este video, yo te pido, amado Dios, que tú pongas tu mano de poder sobre ellos, Señor. Y que ellos vean tu mano operando conforme a tu voluntad. Y que terminen dándote la gloria a ti por todo. Señor. Te damos gloria, te damos honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Vamos. Un aplauso fuerte al que vive y reina para siempre. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atoarriba en Arecibo. Nuestro teléfono es el 787-326-4790.
29. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Puede visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Le damos la mayor, estamos muy agradecidos de todos ustedes que han estado aquí en esta convocatoria, y aquellos que nos van a ver en las redes sociales. Esperamos que sea de gran bendición lo que se ha ministrado en este día, y hasta que nos volvamos a ver, bendiciones.